estas imperfecciones van a distorsionar la red cristalina y en consecuencia van a ser barreras para que las dislocaciones no puedan moverse con tanta facilidad a través de la estructura del cristal. Y por ese motivo, una de las consecuencias de la presencia, ¿no?, de estos defectos puntuales sería que el cristal se vuelve más resistente, responde con mayor resistencia mecánica. Miren qué fácil de entender esta forma, ¿no?, de mejorar las propiedades mecánicas de estos materiales, ¿no?, que están entonces normalmente debilitados por la presencia de las dislocaciones. Entonces, lo único que tenemos que hacer es solamente restringir su fácil movimiento. ¿Cómo? Distorsionando el cristal, o sea, poniendo piedras en el camino de las dislocaciones para que éstas no puedan moverse con tanta facilidad. Y el mismo efecto lograríamos entonces con un átomo diferente, ¿no?, un átomo sustitucional en la red cristalina. No importa si es de menor tamaño o de mayor tamaño, igual va entonces a generarse este tipo, ¿no?, de resistencia mecánica incrementada por la presencia de estas imperfecciones puntuales. Vayamos a ver entonces una pequeña simulación, ¿no?, de cómo suceden estos fenómenos para mejor entender, ¿verdad? Entonces, miren, primero les voy a mostrar una pequeña simulación de cómo la dislocación influye. The plastic deformation. Voy a parar, ¿no?, esta simulacióncita, ¿no?, para que pueda explicar. Entonces, miren, tengo aquí esquemáticamente una red de un cristal, una red cristalina, donde tenemos, ¿no?, aquí claramente una dislocación. Aquí está resaltado en este color morado para que podamos ver mejor. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros solicitamos con una fuerza nuestro cristal para tratar entonces de romper los enlaces y que pueda ocurrir la deformación plástica? Miren, entonces con la aplicación de esa fuerza, aquí se genera un campo de altas tensiones. Este fenómeno se llama concentración de tensiones, y eso va a generar de que la dislocación tenga que viajar para conseguir entonces la deformación plástica, ¿no?, con un bajo nivel de esfuerzo, como estamos viendo entonces en este caso, ¿no? Aplicamos la fuerza, la presencia de dislocación genera esa alta tensión en este lugar, y miren, el fenómeno va a ser entonces que la dislocación va a permitir, ¿no?, la deformación plástica, pero cuando la dislocación se mueve la dislocación y ocurre entonces la deformación plástica con un bajo nivel de esfuerzo, realmente demostrando con esta pequeña simulación que las dislocaciones son las grandes villanas, porque en su fácil movimiento van a generar entonces un debilitamiento de nuestros materiales cristalinos. Ahora veamos entonces en esta simulacióncita qué sucedería si es que yo tengo la presencia de un átomo intersticial, ¿no?, un átomo que está como impureza, ¿no?, presente en el material. Entonces, miren, yo tengo mi dislocación, tengo el esquema de mi cristal, y vamos a ver entonces que va viajando, ¿no? Este fenómeno se llama difusión atómica, después lo vamos a estudiar más profundamente porque es muy importante en muchos fenómenos, ¿no?, también de cambio de propiedades de los materiales. Pero entonces, ¿no?, en la dislocación se genera un campo de altas tensiones, y cuando ocurre entonces cuando se tiene, ¿no?, un átomo intersticial, aquí con rojito lo estamos viendo, este va a viajar hasta aproximarse, ¿no?, cerca de la dislocación, ¿no?, va difundiéndose, en otras palabras, se llama ese viaje técnicamente, miren, se está difundiendo y se va a acomodar, ¿no?, en este campo
¿no?, de tensiones de la dislocación, y esa distorsión que genera este átomo intersticial ancla a la dislocación. Entonces, miren, ahora vamos a ver una comparación, ¿no? Miren, una comparación entre la presencia de una dislocación en un cristal, que está siendo solicitada con una fuerza, y la presencia de una dislocación anclada con un átomo intersticial, ¿no?, que también está siendo solicitada con el mismo nivel de fuerza. Y van a ver entonces de que el átomo intersticial va a tener, ¿no?, como consecuencia que la deformación plástica no se va a generar tan fácilmente como era el caso entonces sin la presencia de este átomo intersticial, ¿no? ¿Han visto cómo podemos repetir esa última partecita? Miren aquí, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no?, como con un bajo nivel de esfuerzo ya ocurrió, ¿no?, la deformación plástica sin la presencia, ¿no?, de el átomo intersticial, y el átomo intersticial en el caso estaría actuando como un ancla, ¿no? Estaría agarrando, en otras palabras, a la dislocación para que ésta no se mueva, y los esfuerzos tienen que ser mayores para que pueda ocurrir la deformación plástica, ¿no? Miren, ese fenómeno entonces va a generar la presencia de un átomo intersticial. ¿Qué sucedería si en vez de tener un átomo intersticial, yo tengo un átomo sustitucional grande o pequeño, ¿no? La influencia va a ser exactamente la misma, ¿no? La consecuencia va a ser exactamente la misma, ¿no? Vamos entonces a ver la simulación, ¿no? Tenemos la misma parte. En este caso, miren, ahora tengo una laguna, ¿no? Miren aquí, hay una vacancia o laguna. Entonces, el átomo sustitucional por el campo de tensiones se va a difundir, ¿no? Al inverso de la laguna va a ir viajando en el sentido contrario que el átomo sustitucional, se va a ir difundiendo, en otras palabras, ¿no? En el sentido contrario del átomo sustitucional. Ahorita lo vamos a ver al átomo, ahí está, ¿no? El átomo sustitucional, este se va a mover por el campo de tensiones, ¿no? Va a tratar entonces de moverse, ¿no?, al pie de la dislocación. Ahí está, ¿no? Se va moviendo gradualmente. Y una vez entonces que está, ¿no?, al pie de la dislocación, la va a anclar, la va a agarrar, no va a permitir que fácilmente se mueva, generando el mismo efecto de mejora de la resistencia mecánica del cristal, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la misma comparación, ¿no? La dislocación, ¿no?, sin el átomo sustitucional, y la dislocación con el átomo sustitucional más grande, ¿no?, que los átomos de la base, lo llamamos, ¿no?, del solvente, y entonces en este caso la dislocación se va a mover con más facilidad sin la presencia de este átomo sustitucional grande, ¿no? Entonces, miren, va entonces a ocurrir la aplicación de la fuerza, más fácilmente se mueve, ¿no?, esta que no tiene el átomo sustitucional, y más dificultosamente entonces se va a desplazar plásticamente aquella dislocación que está anclada, ¿no?, por la presencia de este átomo sustitucional grande, que está, en otras palabras, distorsionando, ¿no?, la red cristalina, y no está permitiendo que se pueda mover con tanta facilidad, ¿no?, en la dislocación. Bueno, ahora les voy a mostrar unos videos que han sido, ¿no?, hechos para fines didácticos también, para estudiar y para que se pueda ver, ¿no?, cómo se mueven las dislocaciones en los cristales. Son videos, ¿no?, no son simulaciones, son videos reales. Entonces aquí vamos a ver el primero de ellos. Voy a hacer voy a hacer entonces miren, voy a hacer una pausa. Entonces, miren, aquí, estas son las dislocaciones. Lo estamos viendo en el microscopio, ¿no? Microscopio metalográfico. Después vamos a estudiar un poco de metalografía. Entonces, vean cómo se mueven las dislocaciones. Este cristal está siendo solicitado, ¿no? Está siendo, entonces, solicitado con fuerzas para que tengamos, ¿no?, el movimiento de las dislocaciones. Miren cómo se mueven las dislocaciones y cómo se interfieren unas con otras, ¿no? Miren cómo interactúan, ¿no?, unas dislocaciones con otras, ¿verdad? Entonces ahí se está
se está moviendo, ¿no? Ahí está por otros lados también hay el movimiento de las dislocaciones, y ahí entonces se está interfiriendo y se están acumulando, ¿no? En ciertas regiones estas dislocaciones, ¿verdad? Curioso que si bien no parecería que no hay dislocaciones, pero nacen unas nuevas y el cristal se sigue deformando, ¿no? Plásticamente, con el movimiento de estas nuevas dislocaciones que se han formado, ¿no? Ahí se está viendo entonces cómo se mueven las dislocaciones. ¿Cierto? Un video entonces bastante interesante, ¿no? De cómo es el movimiento real de las dislocaciones dentro de los cristales, ¿no? Bueno, entonces, muy importante para nosotros es clave este concepto, que la presencia de efectos puntuales, ya sea inclusiones intersticiales o ya sea átomos sustitucionales, independientemente de su tamaño, que van a tener como consecuencia vamos a tener una mejora de las propiedades mecánicas del cristal, ¿no? Entonces, ese efecto es muy importante. Bueno, entonces a partir de ahora vamos a grabar. Bien, además de los defectos puntuales, otra forma que ya habíamos mencionado el día de ayer, de poder entonces, ¿no?, mejorar e incrementar, en otras palabras, la resistencia mecánica de un cristal, sería entonces hacer con que las dislocaciones se puedan interferir entre ellas. En vez de poner, ¿no?, barreras, piedras en el camino de las dislocaciones, entonces más bien vamos a hacer que ellas mismas interfieran, ¿no? Ellas mismas se interfieran. Entonces, miren, vamos a lanzar un concepto que le vamos a llamar, miren, de acritud, ¿cierto? Entonces voy a escribir aquí, lo vamos a llamar de acritud, ya este concepto. Y es un concepto muy importante, por ese motivo, entonces voy a pedirles que estén bastante atentos, ¿no? Es un concepto clave. ¿Ok? Para poder entender este fenómeno de la acritud, les voy a explicar un poquito cómo funciona un proceso de manufactura muy usado para fabricar especialmente perfiles y también chapas, ¿no? Láminas planas de metal, ¿no? Ya sea en bobinas o ya sea entonces en estas láminas planas. Ese tipo, ¿no?, de proceso se llama laminación. Y les voy a mostrar esquemáticamente un proceso de laminación. Un proceso de laminación genérico. Voy a entonces tratar de abrir con un programita nuestra simulación. Aquí estaría, ¿no? Miren, voy a retroceder un poquitín. Tengo, miren, aquí un lingote. Normalmente le llamamos de palanquilla técnicamente este lingote, y lo voy a obligar, miren, a pasar por unos rodillos que están girando, de tal manera de adelgazar su sección transversal. Vayamos a ver entonces un poquito, ¿no? Miren, mi lingote está pasando por mis rodillos laminadores, y aquí se puede notar, ¿no? Miren que cuando pasa por rodillo laminador, el espesor de ingreso al rodillo es mayor que el espesor de salida. Está viendo un adelgazamiento de la sección transversal. En otras palabras, estoy deformando permanentemente, ¿no?, a esta materia prima que les decía que le llamamos de palanquilla, ¿no? Bueno, entonces la palanquilla que está siendo laminada, entonces está teniendo deformación permanente, está teniendo deformación plástica. Entonces le vamos a obligar a pasar por un tren laminador, varios rodillos, en los cuales gradualmente va a ir disminuyendo su sección transversal, ¿no? Cada vez está más delgadito, ¿no? Más delgadita esta sección transversal de mi, entonces, sistema de laminación, ¿verdad? Yo entré con una sección muy gruesa, y a la salida de mis rodillos laminadores, ¿no?, de mi tren laminador, yo tengo entonces una sección muy delgada. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido deformación permanente, ¿no?, para que pueda adelgazar la sección transversal. Mi, entonces,
proceso de laminación ha deformado plásticamente a mi chapa. ¿Y qué tipo de transformaciones metalúrgicas ocurren por detrás de esta deformación plástica? Sabemos que para que ocurra la deformación plástica, ahora voy a abrir esta otra simulacióncita, necesariamente las dislocaciones se mueven, ¿verdad? Sabemos que lo que permite la deformación plástica a bajos niveles de esfuerzo es entonces la deformación plástica. Voy a retroceder un poquitín, ¿no? Entonces aquí ahora tengo un croquis un poquito más completo para que podamos analizar lo que ocurre realmente en los cristales en función entonces de la microestructura. O sea, ¿qué pasa con los granos del material cuando está siendo laminado, ¿no? Aquí tengo un proceso de laminación, miren, mis rodillos laminadores están girando, voy a tener mi palanquilla, y aquí esquemáticamente estamos viendo a los granos que forman entonces la microestructura de mi palanquilla, ¿no? Se ve ahí los granos, ¿verdad? Los bordes de grano, que sabemos que son defectos cristalinos, y estamos viendo entonces los propios granos. Entonces, al pasar por el rodillo laminador, quiero que ustedes reparen, uy, no se me pasó, pero igual vamos a percibir otra vez. Entonces miren qué es lo que sucedió. Los granos que tenía, ¿no?, inicialmente la palanquilla, antes de la laminación, en el proceso de laminación, que es un proceso de deformación plástica, deformación permanente, ha tenido entonces que trabajar mecánicamente a los granos y los ha vuelto alargados, ¿verdad? Está aquí muy claro, los granos se han vuelto alargados. ¿Se acuerdan, no? Tengo granos alargados, parecido a las dendritas, ¿no? Pero tengo aquí los granos alargados. Bueno, desde el punto de vista de por qué ha ocurrido esta deformación plástica, ahora está muy claro para nosotros que esta deformación plástica ha ocurrido debido al movimiento de las dislocaciones. Las dislocaciones se van moviendo, tal como hemos visto en el video, se van moviendo, y tienen que moverse ¿hasta dónde? Solamente se pueden mover hasta donde tienen camino. ¿Hasta dónde tienen camino? ¿Se acuerdan que las dislocaciones se mueven en las direcciones compactas contenidos en los planos compactos? Entonces, ¿hasta dónde va ese camino? Solamente va hasta el contorno de grano, solamente va hasta la frontera de grano, y no pueden pasar esa frontera de grano porque no hay camino. Entonces las dislocaciones se van embotellando cerca a los contornos de grano a medida que voy deformando plásticamente a mi cristal. Y se acuerdan, ¿no?, que hemos hablado ayer del fenómeno de embotellamiento en el tránsito, ¿no? Entonces vienen autos de varios lugares, todo el mundo quiere pasar, nadie puede pasar porque todo el mundo se perjudica. Entonces lo mismo pasa cuando las dislocaciones comienzan a embotellarse cerca de los contornos de grano. Se están perjudicando entre ellas, ya no se pueden mover con tanta facilidad y pronto, ¿no?, sucede un fenómeno metalúrgico sumamente interesante. Mi material se va a volver más duro y más resistente mecánicamente. Solamente por el hecho de haberlo deformado plásticamente, mi material cristalino, que entró blando y dúctil a mi proceso de laminación, después de la laminación, ¿no?, por este embotellamiento de las dislocaciones en los contornos de grano, van entonces a formar materiales cristalinos más duros y más resistentes mecánicamente, pero también menos dúctiles. Entonces, por la importancia, voy a recapitular, ¿no?, los fenómenos que hay por detrás, ¿no?, del proceso de laminación. Mis granos entran sin ningún tipo de movimiento de las dislocaciones. Las dislocaciones están, ¿no?, aleatoriamente acomodadas en todos los lugares de los granos. Cuando comienzo a deformar plásticamente, estas se mueven. ¿Hacia dónde se mueven? Hacia los contornos de grano, se embotellan entre ellas,
Y en consecuencia, después del proceso de deformación plástica, después del proceso de laminación, en este ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Las dislocaciones al embotellarse ya no se pueden mover tan fácilmente, y lo que ha ocurrido entonces es que después de la deformación plástica, una consecuencia es que mi material metálico cristalino sale más duro, más resistente, pero menos dúctil. Este concepto es clave, ¿no? Entonces, después de la laminación, independientemente, ¿no?, de la textura que haya ocurrido, ¿no? Aquí vemos unas fotos, bueno, que no son de nuestro interés en este caso, porque todavía no hemos estudiado, ¿no?, la metalografía, pero estamos viendo, ¿no?, que la textura, los granos quedan alargados, pero este material que inicialmente era blando y dúctil antes de la laminación, después de la laminación, después de la deformación plástica, se vuelve duro, de mejor resistencia mecánica, pero menos dúctil. Se vuelve más, entonces, frágil, en otras palabras, ¿verdad? Interesante, ¿no?, el hecho de que podamos endurecer o mejorar las propiedades mecánicas de un material solamente deformándolo plásticamente. Y ya sabemos la explicación metalúrgica por la cual ocurre este endurecimiento y esta ganancia de resistencia mecánica de los materiales que han sido deformados plásticamente. ¿Por qué ocurre? Porque en la deformación plástica las dislocaciones se mueven hasta los contornos de grano, se embotellan y entre ellas se interfieren, posibilitando entonces que para poder seguir deformando plásticamente estos materiales necesitaría más fuerza. Y entonces mi material se ha convertido en más duro, más resistente mecánicamente, pero también menos dúctil. Interesantísimo, ¿no? Muy, muy interesante este fenómeno que ocurre por detrás del proceso de laminación o deformación plástica, ¿no? Cualquier proceso de deformación plástica me va a llevar entonces a la ocurrencia de este comportamiento, ¿no?, en mi material, ¿no? El material antes de la laminación es dúctil, débil y blando, y después de la deformación plástica, en el ejemplo del proceso de deformación plástica sería este proceso de laminación, mi material sale duro, de mejor resistencia mecánica, pero también menos dúctil, menos deformable plásticamente. Interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, hay pero algunos problemas que debemos analizar. Miren, quiero comentarles que existe un proceso de deformación plástica también desarrollado para fabricar alambres en general y otro tipo también de secciones, ¿no?, como tubos, por ejemplo. Este proceso se llama de trefilación. Es un proceso bastante usado en Bolivia para poder fabricar entonces alambres. Si fabricamos alambres, podemos después fabricar clavos, ¿no? Podemos fabricar malla de gallinero, malla olímpica, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas pequeñas empresas, de pequeñas a medianas, que tienen estos procesos de trefilación, ¿no? ¿Cómo funciona un proceso de trefilación? Por favor, permítanme mostrarles un pequeño video, ¿no?, para poder entender cómo funciona un proceso de trefilación. Déjeme ver. Aquí, ¿no?, un videíto. Videos de procesos de conformación plástica. Bien, entonces vamos a ver un proceso de trefilación para poder entender cómo funciona. Entonces, ¿por qué les muestro este manual? No es justamente para que podamos entender cómo funciona el proceso de trefilación nada más. Miren, tengo un tambor en el cual está enrollado mi alambre. Antes de comenzar a trefilar, ¿no?, la materia prima para trefilar
se llama alambrón y se la fabrica también por laminación. Este alambrón normalmente tiene diámetros mayores a 1/4 de pulgada. Entonces, ya sea el alambre o el alambrón que voy a trefilar, lo voy a obligar, miren, a pasar por una boquillita que está aquí, ¿no? En esta parte vertical, ¿no? De esta maquinita de trefilar manual, pero que tiene una sección más delgada que la sección inicial del alambre que estoy trefilando o el alambrón que voy a comenzar a trefilar. O sea, aquí la sección es gruesa y aquí es más delgadita. Y la voy a enroscar, obligando a deformarse plásticamente, pasando entonces a través de esta boquillita, ¿no? Que se llama de fiera o trefila, ¿no? Esa boquillita. Y normalmente la fabricamos de un material bastante duro. Puede ser carburo de tungsteno. Es obvio que como hay mucha fricción, estamos viendo que sería clave utilizar algún tipo de lubricante, ¿no? En este caso no están usando porque están trefilando oro, ¿no? Es un material entonces bastante blandito. Entonces miren, esto es para joyerías, ¿no? Entonces están trefilando manualmente, ¿no? Este alambre es un poquito más grueso, ¿cierto? Y aquí se está enroscando un poquito más delgado. Yo puedo, después de este tambor, volverlo a pasar por una boquilla más delgada. Miren, ahí están las perforaciones. Uy, otra vez se me fue, ¿no? Quería apretar pausa y apreté en el fondo. Ahí, ¿no? Miren, ahí están los diversos diámetros de los cuales yo puedo utilizar, ¿no? En este tipo, ¿no? De trefilación, ¿no? Muy rústica. Puedo utilizar estos diámetros ¿no? Para poder entonces adelgazar mi alambre entra grueso y entra delgado. Entonces, imaginemos que queremos fabricar un alambre de amarre. Ese alambre de amarre que usan, ¿no? En ingeniería civil para poder hacer los ensambles, ¿no? Para hacer el armado de sus fierros para después vaciar el hormigón y fabricar entonces lo que sería, ¿no? El hormigón armado, el hormigón reforzado con acero. Entonces, ahora sí, yo les muestro, ¿no? Una trefilación, una máquina trefiladora chiquitita, también no es muy grande, de una pequeña empresa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí se está enroscando el alambre trefilado. Aquí estarían las boquillitas, ¿no? De trefilación. Ahí está el lubricante que habíamos mencionado. Y aquí estarían, ¿no? Estos son rodillos guía nada más. Y en ese otro lado, ahorita vamos a ver, sería el tambor, donde estaría presente entonces, o donde estaría más bien, ¿no? El alambre que está con un diámetro más grueso, ¿no? Que estamos desenroscando para enroscarlo entonces en el otro tambor ya trefilado. Este es entonces el sistema de trefilación. Normalmente las grandes empresas tienen estas máquinas trefiladoras con varias estaciones, ¿no? Al mismo tiempo se va trefilando en varias estaciones y de esa manera entonces se aprovecha mejor el tiempo. Aquí tendría que cambiar después este tambor a este lado, ¿no? Cambiar el diámetro y volver a trefilar, ¿verdad? Para tener una sección más delgada. Bueno, conclusión, ¿no? Estoy trefilando, voy a deformar plásticamente, en otras palabras, mi alambre grueso, lo voy a volver más delgado en el proceso de trefilación, y en consecuencia, en este trajín de deformación plástica, mi alambre está entrando, ¿no? Con menor resistencia, menor dureza, mayor ductilidad, y después de trefilado, va a salir más duro, más resistente y menos dúctil. Pero si yo estoy fabricando un alambre de amarre, no me conviene que mi alambre de amarre sea muy duro y que no sea dúctil. ¿Por qué? Porque la función del alambre de amarre es, miren, como su propio nombre dice, para poder hacer el ensamble mecánico, los albañiles, ¿no? Tienen que torcer varias veces el alambre y eso les requiere una gran ductilidad de mi alambre. Y después de la trefilación, en varias etapas, mi alambre fabricado en el diámetro que yo necesito, me sale duro y quebradizo, no dúctil. Entonces no serviría
para hacer alambre de amarre. Bueno, necesito en consecuencia un proceso para revertir este endurecimiento que ha ocurrido por deformación plástica en mi alambre. Tengo que revertirlo. Mi alambre que salió de la trefilación duro y quebradizo, tengo que revertirlo y volverlo otra vez dúctil y blando, ¿verdad? Si no, no podría entonces cumplir bien sus funciones ese alambre de amarre. Lo mismo pasa si yo estaría fabricando, en vez de alambre de amarre, estaría fabricando, por ejemplo, cables de cobre. En los cables yo entro con un alambre más grueso, ¿no? De cobre, lo voy a trefilar y voy a entonces fabricar, ¿no? Un cable más delgado, pero mucho más largo, porque se conserva el volumen. Si alguna vez ustedes han visto esos cables que llamamos de cordón técnicamente, que están formados por unos hilitos muy delgados, muchísimos, imagínense, tengo que llegar a trefilar hasta esos diámetros. Entonces voy a hacer muchas pasadas, ¿no? Muchas pasadas, y en cada pasada de trefilación, mi cobre cada vez es más duro y más dúctil. Y cuando yo voy a querer seguir trefilando, se me va a romper. No voy a poder entonces seguir trefilando. Entonces necesito revertir, ¿no? Esa dureza conseguida por deformación plástica y que penaliza, ¿no? Que hace disminuir la ductilidad. Bueno, entonces, primeramente, ahora ya sabemos lo que significa acritud, ¿verdad? ¿Qué es la acritud? Voy a escribir, ¿no? Sintéticamente, para que no nos olvidemos, ¿no? Y esté bien claro. La acritud es una palabra técnica en español, de las poquísimas que hay, porque normalmente las palabras técnicas nacen en idioma inglés. Entonces, esta acritud sí es una palabra en español, que ¿qué significa? Significa endurecimiento por deformación plástica. Entonces, en vez de decir, ¿no?, que en mi proceso de trefilación o en mi proceso de laminación ha ocurrido una ganancia de dureza y en consecuencia también resistencia mecánica y una disminución de la ductilidad porque las dislocaciones se movieron en la deformación plástica y se acumularon y embotellaron en los contornos de grano, en vez de decir todo ese chorizo, ¡ya!, digo, ha ocurrido acritud, ¿no? ¿Qué es la acritud? Es el fenómeno metalúrgico que ocurre por el acúmulo y el embotellamiento, ¿no?, de las dislocaciones en los contornos de granos debido a la deformación plástica que ocurre en los materiales metálicos cristalinos. Todo ese chorizo está entonces resumido en la acritud. Bueno, pero lamentablemente el hecho, ¿no?, de que sea una palabra técnica hace, ¿no?, con que existan personas que no me vayan a entender. Y muy lamentable, ¿no?, que inclusive en nuestra propia carrera va a haber, ¿no?, muchas personas que no van a entender lo que significa acritud, porque entonces ellos no tienen, ¿no?, este conocimiento técnico. No hay problema, ¿no? Si no me están entendiendo, yo les digo, ¿no? El material se ha endurecido por deformación plástica. Esa es entonces la consecuencia de la deformación plástica en un material metálico cristalino. ¿Por qué ocurre esa mejora de resistencia mecánica, endurecimiento y pérdida de ductilidad? Porque las dislocaciones, al generarse la deformación plástica, se mueven hacia los contornos de grano, se embotellan entre ellas, se interfieren y el material entonces se vuelve más duro porque ya no se pueden mover tan fácilmente las dislocaciones, ¿no? Miren qué sencillo, ¿no?, entender lo que significaría la acritud, ¿verdad? Es muy fácil la palabra técnica que significa la acritud, ¿no? Endurecimiento por deformación plástica. No importa cómo sea la deformación plástica, sea por forja, sea por trefilación, sea por laminación, sea por extrusión, sea por doblado, igual va a ocurrir
¿no?, este endurecimiento por deformación plástica, ¿no? Basta que exista deformación plástica, la consecuencia sería la ocurrencia de la acritud, ¿no? A tener acritud y material después de la deformación plástica. Bien, ¿no? Está entendido, hemos explicado con detalle varias veces, ¿no?, qué significaría la acritud y la importancia que tiene. Bueno, pero volvamos al detalle de que estamos viendo que por fines prácticos y por fines de necesidad industrial, nosotros necesitamos revertir esa acritud, ¿verdad? Necesitamos que esa acritud entonces desaparezca. Les he dado el ejemplo de los cables de conducción eléctrica. Cuando yo uso los cables tienen que ser tremendamente dúctiles, ¿no? Además, la acritud perjudica la conductividad. Y les he dado el ejemplo del amarre, que yo necesito, entonces, que sean muy blanditos, ¿no?, que sean muy débiles y que sean muy dúctiles. Pero otro sería el cantar, si por ejemplo yo tendría que fabricar clavos. Acuérdense que los clavos, uno de los problemas que tenemos es cuando los estamos golpeando para poder, ¿no?, tener el ensamble clavado, el ensamble fabricado, ¿no?, con clavos. Entonces muchas veces el clavo se dobla por un fenómeno que se llama, ¿no?, pandeo, ¿no? Se dobla y después ya es difícil de clavar ese clavo. Entonces nos favorecería en la fabricación de clavos que mi clavo no sea muy blandito, y más bien que tenga muy buena resistencia mecánica, ¿no? Entonces, yo voy a calcular, ¿no?, las pasadas de trefilación como ingeniero, de tal manera que mi producto terminado, además de tener el diámetro adecuado, tenga entonces las propiedades mecánicas adecuadas. No sea muy duro, pero tampoco sea muy blando, ¿no?, para el caso de los clavos. Pero para el caso del ejemplo del alambre de amarre, yo realmente necesito, ¿no?, revertir totalmente esta acritud acumulada en mi material. Bueno, por este motivo necesitamos conocer y comprender otro fenómeno metalúrgico tremendamente importante. Es clave este otro, entonces, fenómeno metalúrgico, ¿no?, que lo vamos a conocer con el nombre de recristalización, ¿no? Voy a pasar aquí abajito para que podamos entonces describir qué sería la recristalización y cómo ocurre, ¿no? Recristalización. ¿Verdad? Es otro fenómeno metalúrgico. Bueno, voy a apoyarme en un croquis, a ver si encuentro rápido. Por ejemplo, este croquis, ¿no? Aquí tengo una foto, aunque no está muy nítida, de un material metálico, ¿no?, donde veo los granos, veo estos negritos serían los contornos de grano, y aquí tengo un croquis nada más, ¿no?, de cómo sería entonces, ¿no?, esos contornos de grano, y aquí estarían mis cristales. Entonces, miren, ¿no?, este es un fenómeno intrínseco de los materiales. Existe este fenómeno, ¿no? Es algo interesante. Cuando un material se lo calienta a una dada temperatura, que es característica de ese material, es una propiedad intrínseca del material, esta temperatura. Entonces, innatamente, sin llegar a tener que fundir al material, estamos hablando en estado sólido. Miren, voy a hacer con un colorcito entonces diferente, ¿no?, para que podamos distinguir, ¿no?, de la otra estructura. Entonces, miren, en este cristal nacen nuevos embriones, nacen nuevos cristalcitos. Es un fenómeno, ¿no?, que ocurre en los materiales cristalinos, ¿no? Entonces tengo un cristal, lo caliento a cierta temperatura que no llega a la temperatura de fusión, y miren, nacen innatamente, nacen nuevos cristalcitos, ¿no?, nuevos embriones de cristal chiquititos. Si esos embriones de cristal alcanzan su tamaño crítico, ¿qué va a suceder? Van a crecer, 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 formando una nueva estructura de granos en el material. ¿Qué sucedió con la anterior?
desaparece, no existe más. ¿Por qué? Porque nacieron nuevos granos, se regeneró la estructura cristalina, se recristalizó la estructura cristalina, ¿no? Nacieron nuevos granos, crecieron estos granos y regeneraron toda la estructura. ¿Qué pasó si había acritud acumulada en estos granos antiguos? Nada, desaparece esa acritud. ¿Por qué? Porque estos granos nuevos nacen nuevos, ¿no? Son nuevos. Las dislocaciones van a entonces también, ¿no?, estar presentes, pero van a estar dispersas aleatoriamente en todos los lugares del cristal. Entonces, ya tenemos una forma de poder revertir un proceso de acritud. ¿Cómo podemos revertir un proceso de acritud? Simplemente calentando al material a una temperatura superior a su temperatura de recristalización. Esta temperatura de recristalización es una temperatura característica del material, así como lo es su temperatura de fusión, ¿no? Cada material tiene su temperatura de donde se va a comenzar a recristalizar. Entonces yo caliento mi material a una temperatura ligeramente superior a su temperatura de recristalización y listo, ¿no? Van a nacer nuevos cristales, van a crecer y van a regenerar la estructura del material. Como estos granos son nuevos, estos granos nacen y se forman blandos y dúctiles. Y se perdió toda la acritud que yo conseguí con la deformación plástica. Interesantísimo, ¿no? Este fenómeno de la recristalización. Bueno, les propongo que hagamos un descansillo, ¿no? Tengo un problema de salud hoy día y vamos a entonces, ¿no?, hacer un descansillo de 15 minutos. Entonces, a las 8:05 nos volveríamos a reconectar, ¿ya? Tómense un cafecito. Ok, muchas gracias. Bueno, debido a la importancia que tienen, ¿no?, los fenómenos que estamos estudiando, vamos a recapitular lo que sería definido como una recristalización, ¿no? Entonces, tenemos un fenómeno interesante que ocurre en los materiales cristalinos, que cuando se los calienta a una temperatura característica de cada material, van a formarse, van a nacer nuevos embriones de cristales. Si estos embriones de cristal crecen hasta un tamaño crítico, sabemos que van a crecer, crecer y crecer, regenerando totalmente la estructura cristalina del material, ¿no? Vamos entonces a formar nuevos granos. Y estos nuevos granos, como su propio nombre dice, van a formarse libres de la acritud que previamente tenía el material. Entonces, una manera de eliminar, ¿no?, una acritud, una manera de hacer que el material pierda esa dureza ganada por deformación plástica, sería simplemente calentar al material a una temperatura superior a su temperatura de recristalización, donde entonces se van a formar estos nuevos granos, donde se va a regenerar la estructura granular y los nuevos granos que se formaron serían otra vez, ¿no?, blandos y dúctiles. De esa manera entonces podemos revertir lo que sería este fenómeno de la acritud, ¿no? Entonces, en otras palabras, voy a mostrarles esta figurita. Miren, aquí estaría entonces esquematizado, ¿no? Una vez más, nuestro material que tenía los granos endurecidos por acritud, también podría ser una estructura que no estaba endurecida por acritud, igual se va a recristalizar. La calentamos a una temperatura característica del material, van a
estos puntitos, ¿no? Están representando el nacimiento de nuevos embriones de cristal. Si la temperatura sigue alta, van a crecer estos nuevos granos y van a regenerar la estructura cristalina, ¿verdad? Bueno, un pequeño problema que, bueno, mejor ahora no voy a hablar de ese problema, y estaría muy claro entonces, ¿no?, lo que sería este fenómeno de la recristalización, que vamos a usar entonces normalmente para poder revertir procesos de acritud, ¿no?, cuando sea necesario. Entonces, volviendo al ejemplo del alambre de amarre, entonces ya sabemos, ¿no?, cuál sería la última etapa de fabricación de un alambre de amarre. Después de trefilarlo y llegar, ¿no?, a su diámetro final, para que pueda entonces ser comercializado, tenemos previamente que recristalizarlo. ¿Para qué? Para revertir toda la acritud acumulada en ese alambre de amarre, ¿no?, fabricado por trefilación, de tal manera que el alambre de amarre esté blandito y dúctil, ¿verdad? Ese proceso de recristalización a manera industrial le conocemos mucho con el nombre de recocido. Entonces recocemos al alambre de amarre como etapa final de su proceso de manufactura para conseguir que el alambre de amarre realmente sea muy duro, sea muy blando y también, ¿no?, con baja resistencia mecánica y altísima ductilidad, ¿no? Entonces esa sería la condición que yo consigo después de la recristalización. Bueno, pero volvamos al ejemplo de la laminación, ¿no? Yo tengo entonces un especial interés de estudiar la laminación porque es muy importante en los procesos de manufactura, ¿no? Entonces ya hemos comprendido lo que ocurriría en un proceso de laminación normal. Pero miren, voy a mostrarles otra simulación de un proceso de laminación que es un poquito diferente al anterior que habíamos conocido. Tenemos también, ¿no?, en el lado izquierdo, miren, tenemos también un material, ¿no?, que va a ser laminado, lo que llamamos de palanquilla, ¿no? Ahí están los granos, ¿no? Se ve la forma de los granos, se ve su tamaño, ¿no?, de los granos, y vamos a obligar, miren, a que esta palanquilla pase por un horno. Puede ser continuo o estacionario, no importa, ¿no? En ese horno, lo que vamos a hacer entonces es calentar a nuestra palanquilla a una temperatura superior a su temperatura de recristalización. ¿Ok? Y después de que esté bastante calientito, ¿no?, esté a una temperatura más alta que su temperatura de recristalización, aquí vemos, ¿no?, otra vez los granos, estamos viendo ahí los granos, vamos a laminar. ¿Qué sabemos, no? En el proceso, voy a retroceder un poquitín, se me fue la mano, en el proceso de laminación ya sabemos, como hay un trabajo mecánico de deformación plástica, los granos, miren que parecían, ¿no?, más o menos equiaxiales, van a convertirse en alargados, ¿no?, por el trabajo mecánico que estamos generando en el proceso de laminación. Pero, miren, como la laminación está siendo realizada a una temperatura superior a la temperatura de regeneración cristalina, lo que llamamos de recristalización técnicamente, entonces, ¿qué va a suceder? Van a nuclearse nuevos granos, esos nuevos granos van a crecer y van a regenerar la estructura cristalina. Estos nuevos granos que se forman no tienen acritud. En consecuencia, este proceso de laminación le vamos a denominar de laminación en caliente. Laminación en caliente. O sea, nuestra temperatura de referencia para decidir si la deformación plástica se realizó en caliente o se realizó en frío, va a ser la temperatura de recristalización del material. Si la laminación se realiza a temperaturas superiores a su temperatura de recristalización,
ese proceso sería una laminación en caliente. Y estamos comprendiendo con esta simulación que en un proceso de laminación en caliente, mi chapa, mi palanquilla laminada, entra dúctil, blanda y con baja resistencia mecánica, y donde aparentemente en la deformación plástica debería convertirse en dura, resistente y de menos ductilidad, no va a ocurrir ello. ¿Por qué? Porque se va a regenerar la estructura cristalina y los nuevos granos que se forman después del proceso de laminación en caliente, otra vez están libres de acritud y la chapa laminada en caliente también va a seguir siendo blanda, dúctil y de baja resistencia mecánica. Muy diferente, ¿se acuerdan ustedes? Muy diferente al concepto que habíamos entonces analizado en un proceso de laminación en frío, ¿no? Ahora ya sabemos que si la laminación la realizamos a una temperatura inferior a la temperatura en la cual ocurre recristalización en ese material, lo que ocurriría es entonces que los granos van a quedar deformados plásticamente y en consecuencia las dislocaciones que se han acumulado y embotellado en los contornos de grano van a entonces a endurecer a mi material. Mi chapa laminada en frío entró con baja resistencia mecánica y después de la laminación en frío, o sea, una laminación procesada a una temperatura inferior a la temperatura de recristalización del material, sería entonces endurecida por este proceso de acritud, o sea, mi chapa sale dura, de mayor resistencia mecánica, pero mucho menos dúctil, ¿verdad? Entonces, está muy clara la diferencia que existiría de calidades en propiedades mecánicas, ¿no? De una chapa laminada en frío, de una chapa laminada en caliente. Miren qué interesante. Algunas veces, para nuestra aplicación de ingeniería, para nuestro proyecto, nos interesa entonces la buena resistencia mecánica obtenida en un proceso de laminación en frío, pero comprendiendo que esa chapa es menos dúctil. Y en otras oportunidades, para satisfacer las necesidades de nuestro proyecto, más bien nos interesa la calidad de las chapas laminadas en caliente, que sabemos que son entonces más blandas, pero también más dúctiles, ¿no? Entonces tenemos la opción de escoger como ingenieros qué calidad de chapa vamos a usar. O la laminada en frío, dura y menos dúctil, pero con mayor resistencia mecánica, o la laminada en caliente, dúctil, blanda y con baja resistencia mecánica, ¿no? Entonces vamos a tener que decidir cuál nos conviene, ¿ok? Bueno, antes de seguir hablando del proceso de laminación, que es tremendamente importante, necesito entonces hacer una puntualización más. No, miren, ¿qué sucedería si yo comparo dos materiales que son de la misma química, que forman el mismo tipo de cristal, pero miren, hay uno de ellos que tiene entonces un tamaño de grano más chiquitito que otro, ¿no? Voy a hacer entonces un pequeño croquis para que podamos entender, ¿no? Entonces, en esta partecita, ¿no? Me voy a abrir una figurita, ¿no? En blanco, y pensemos entonces, ¿no? Que supongamos, ¿no? Que yo tengo un material, lo voy a hacer con azul, ¿no? Tengo un material, un pedacito, ¿no? Que estaríamos viendo, y estos serían sus granos, ¿no? Tiene esta es la estructura granular, estamos viendo solamente un pedacito. Y tengo otro material idéntico, ¿no? En composición química, en tipo de cristal, etcétera, pero que tiene estos granos. No voy a dibujar todos, ya que me va a llevar entonces un montón de tiempo, ¿no? Entonces, tienen los granos más chiquititos, en otras palabras, ¿no? El tamaño de grano es más pequeño. Entonces, miren, comparando estos dos materiales en propiedades, ahora sí voy a utilizar el rojito, miren, una dislocación
que va a tener que moverse, ¿no? Con la deformación plástica, miren, tiene una gran trayectoria hasta chocar con el contorno de grano. No ocurre lo mismo en un material que tiene un tamaño de grano chiquitito, porque con una pequeña trayectoria, un pequeño movimiento, ya choca con un contorno de grano. Mi conclusión: un material que tiene granos más chicos va a tener mejor resistencia mecánica. Voy a abreviar nomás como resistencia, ¿ya? Que es bien difícil escribir aquí en la pantalla, ¿ok? Entonces, una otra manera de mejorar la resistencia mecánica, y como estamos aprendiendo tantas maneras, ¿no? Tantos mecanismos metalúrgicos para mejorar la resistencia mecánica de los materiales, ¿no? Entonces, otra manera, la mejor de todas, la más importante de todas, es este tipo de mejora de propiedades mecánicas a través del tamaño de los granos de la estructura del material policristalino. Entonces, si yo consigo fabricar un material con tamaños de granos pequeños, estos materiales van a ser de más alta resistencia mecánica que aquellos materiales idénticos en química, idénticos en cristal, pero que tienen tamaño de grano más grande. ¿Por qué? Porque las dislocaciones en estos granos grandes van entonces a tener un gran camino pues, que recorrer, y eso debilita entonces muchísimo al cristal. Entonces estos materiales con tamaño de grano grande van a tener baja, voy a abreviar como R nomás, ya la resistencia, van a tener baja resistencia mecánica. Y aquellos materiales que tienen tamaño de grano pequeñito, le vamos a llamar de fino, van a tener mejor resistencia mecánica, sin penalizar mucho la ductilidad. Por ese motivo, perdón, por ese motivo, la mejor manera de mejorar las propiedades mecánicas, ¿no?, de un material es siempre fabricarlo con tamaño de grano muy pequeño, muy fino. Cuanto más fino sea el tamaño del grano, va a tener mejores propiedades mecánicas ese material. Con la tecnología actual, fabricamos materiales que tienen tamaños de grano del orden de nanómetros, ¿no? Nanogramos le llamamos, ¿no? Son dos materiales de ultra alta resistencia, estos materiales con un tamaño de grano muy chiquitito, ¿no? Los nanogramos. Bueno, entonces, conclusión para nosotros. Vamos a requerir alguna metodología para poder saber cuál es el tamaño del grano de mi material, porque estamos comprendiendo que el tamaño del grano influye mucho en las propiedades mecánicas de ese material. Si estamos hablando del mismo material, pero que tiene tamaño de grano grande, comparado, ¿no?, con el mismo material que tiene un tamaño de grano más fino, entonces las propiedades del tamaño de grano del material con tamaño de grano más pequeño, no más fino, son muchísimo mejores que los del material con tamaño de grano grande, por la explicación que hemos dado del camino que tienen, ¿no?, hacia las dislocaciones, hacia los contornos de grano. Entonces, muy importante, el tamaño del grano va a influir muchísimo en lo que serían, ¿no?, las propiedades finales de un material. ¿Ok? Entonces, con eso en nuestra cabeza ya, ¿no?, que está muy claro, el tamaño de grano es fundamental, y en una próxima clase vamos a aprender, ¿no?, a tener que medirlo para poder saber si el tamaño del grano es pequeño, medio, fino, ¿no?, y saber entonces cómo son sus propiedades mecánicas. Entonces, por ahora, pero concluiremos este tema de la acritud, ¿no?, y de la laminación en frío y en caliente, que son entonces conceptos tan importantes, ¿ya? Bueno, entonces volvamos a nuestra simulación de nuestra laminación primero en frío, ¿no? Miren, ¿qué hubiera ocurrido si es que mi material que iba a ser laminado previamente tenía aquí un vacío, ¿no? Tenía un vacío. ¿Qué podía ser ese vacío? Podía ser un poro, un gas que quedó atrapado, el lingote se solidificó y ahí dejó, ¿no?, el vacío, ¿verdad? O podía ser una escoria, ¿verdad? Podía ser una escoria. Entonces, miren, si bien era un defecto volumétrico, el poro o la escoria, cuando yo lamino, esa
ese defecto, ¿no? Se vuelve imperceptible, ¿no? Va a destruirse, el poro va a desaparecer prácticamente, ¿no? Y la escoria también va a formar una delaminación, pero delgadísima. Entonces, mi material, que podía haber sido fundido después de la laminación en frío, se vuelve muy confiable. Entonces, de lejos, ¿no? Como ingeniero, si a mí me dicen, ¿no? Usar un material fundido, les diría, ¿estoy loco acaso? Me prefiero entonces usar un perfil laminado. No importa si está laminado en caliente o en frío, pero es mucho más confiable, ¿no? El material laminado, porque estamos percibiendo que en el proceso de conformación plástica va entonces a desaparecer estos defectos volumétricos, ¿no? Que son característicos de piezas fundidas, ¿no? Rechupes, ¿no? Poros, escorias, eso va a desaparecer, ¿no? En el proceso de laminación. Entonces tengo un material muy, pero muy confiable, ¿no? Los perfiles laminados son entonces materias primas muy, pero muy deseadas de usarse por esa confiabilidad que tenemos, porque en el proceso de conformación plástica, en el proceso de laminación, desaparecen, ¿no? Esos defectos volumétricos o se vuelven mínimos, ¿no? En el proceso de laminación. Bueno, y analizando un proceso de laminación en caliente, quiero que ustedes reparen en el fenómeno siguiente. Miren, quiero que vean relativamente el tamaño de grano que estaba entrando al proceso de laminación. Se destruyen esos granos, se vuelven alargados, pero se regeneran. Y en ese proceso de regeneración, de recristalización, quiero que vean que los granos se homogenizan en geometría, se vuelven más equiaxiales. Y además de eso, miren, son un poquito más pequeños que los originales. Entonces, no obstante, ¿no? Que yo he laminado en caliente, o sea, mi material salió blando y dúctil, las propiedades mecánicas son más confiables y ligeramente mejores que antes de la laminación en caliente. Entonces, son materias primas macanudas, ¿no? Tanto las laminadas en frío como las laminadas en caliente, podemos usarlas con mucha confianza debido a esta metalurgia que estamos comprendiendo que está por detrás, ¿no? De estos procesos, ¿no? De laminación. Y tenemos que tener mucha desconfianza de los productos fabricados por fundición, especialmente en Bolivia, ¿no? Donde la calidad de las piezas fundidas deja mucho que desear, ¿no? Entonces, muy interesante que en el proceso de laminación en caliente, además, ¿no? De la existencia de posibles poros, ¿no? De posibles escorias que van a minimizarse en la deformación plástica por laminación, estamos viendo que ocurre, ¿no? Una especie de afinamiento del grano que va entonces a darme un material laminado en caliente muy confiable, no obstante que es dúctil y blando, pero con muy buena confiabilidad al respecto de su utilización, ¿no? Entonces, este aspecto es muy, muy importante, ¿no? De pensar en la gran diferencia de calidad que existe entre piezas fabricadas por laminación y piezas fabricadas por fundición, ¿cierto? Bueno, quiero también volver un poquito a hablarles de un otro problemilla que se me va a presentar cuando yo quiera usar chapa laminada en frío, pensando en la alta resistencia mecánica y la buena dureza, ¿no? Que tendría una chapa laminada en frío, ¿no? Por el fenómeno de la acritud, ¿verdad? Bueno, miren, es muy común que cuando nosotros vayamos a una ferretería, podamos distinguir con mucha facilidad si mi chapa o mi perfil ha sido laminado en frío o ha sido laminado en caliente, ¿no? En la práctica es muy fácil de poder distinguir. Las chapas que están vendiendo, ¿no? Laminadas en frío, son muy lisitas en la superficie y vienen con ese blanco metálico característico de los materiales metálicos, ¿no? Ese blanco metálico brillante. Entonces, si yo voy a una ferretería y veo unas láminas planitas, ¿no?
blanquitas, de ese blanco metálico brillante. Y es más, muchas veces los fabricantes, ¿no? La empresa siderúrgica que fabrica estas láminas, estas chapas, ¿no? Le ponen en aspersión un aceite a la chapita esta para que se proteja contra la corrosión ambiental. Entonces siempre están así bonitas, brillantes, ¿no? Estas chapitas laminadas en frío, son bien lisitas. Pero si en contraposición yo veo unas chapas o también veo perfiles como los angulares, que también son fabricados por laminación en caliente, yo veo entonces que tienen, ¿no?, una superficie un poquito más rugosa, ¿no? Más o menos como la cascarilla como la cascarita, ¿no?, de un limón o una mandarina, ¿no? Es un poquito rugosa la superficie y son negritas. El óxido de hierro es negro. Entonces yo sé que han sido laminados en caliente, ¿no? Entonces en la práctica es muy fácil distinguir una chapa laminada en frío que laminada en caliente. ¿Ok? Quiero comentarles una anécdota que ocurre, ¿no?, en los fabricantes de vehículos como los camiones, ¿no? Entonces, para poder tener buena resistencia mecánica en el chasis del camión, los fabricantes usan un perfil laminado en frío. Entonces, la resistencia buena que tiene, ¿no?, el chasis de un camión es dada normalmente porque el perfil, normalmente es un perfil C, ha sido laminado en frío, ¿no? Entonces, en la laminación en frío ha ganado acritud, ¿verdad? Bueno, y ellos saben que los latinoamericanos, ¿no?, además de ser durísimos, ¿verdad?, duros, ¿no?, y además de ello, son tercos. Entonces, miren, ponen una advertencia así grandota, ¿no?, en letras grandes, en el chasis, donde dicen no soldar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los que se compran un camioncito en Bolivia? No, lo primero que hacen es tratar de alargar su chasis, ¿no? Más carga, más dinero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Al perfil laminado en frío, lo van a soldar, ¿no? Un alargue, ¿no? Un perfil más para que el chasis sea más larguito. Entonces, en ese proceso de soldadura, vamos a alcanzar temperaturas superiores a la recristalización. En consecuencia, ¿qué va a pasar? En esa región de la soldadura, la resistencia mecánica va a disminuir muchísimo, porque va a desaparecer la acritud. Miren qué importante es, ¿no?, para los ingenieros mecánicos, por eso comprender estos fenómenos que hay por detrás de, entonces, estos procesos metalúrgicos. Entonces, es una metida de pata garrafal, ¿no? Si yo voy a tener que soldar, obvio, ¿no? Entonces voy a utilizar de preferencia perfiles laminados en caliente. Y si voy a tener que soldar por algún motivo, ¿no?, perfiles laminados en frío, en mis cálculos tengo que considerar, ¿no?, que la resistencia mecánica en la región de la soldadura va a caer a los niveles de una chapa laminada en caliente, en el caso de las chapas laminadas en frío. O sea, voy a perder esa ganancia de resistencia por deformación plástica, ¿verdad? Entonces, ese concepto es muy importante de tenerlo claro, ¿no? Que la acritud no solamente la voy a poder revertir de una manera intencional en un proceso de recristalización, ¿no?, que les decía que llamamos de recocido, sino también la puedo perder por un mal proceso de soldadura, aunque sea de una manera no intencional. Y de esa manera, entonces, mi proyecto podría fracasar, ¿no?, porque las resistencias van a disminuir, ¿no?, hasta los niveles de una chapa laminada en caliente. Entonces, ¿para qué uso una chapa laminada en frío? No tiene mucho sentido. Pero tengo alternativas, ¿no? En vez de alargar mi chasis por soldadura, la puedo alargar entonces con un empalme de pernos, ¿no? Entonces, para resistir mejor, ¿no? No voy a tener este problema de la caída, ¿no?, de la resistencia mecánica, ¿no? Miren qué interesante, ¿no?, este concepto que estamos entonces discutiendo en este momento. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna curiosidad o alguna duda antes de continuar. Les voy a mostrar un videíto
miren, ¿cómo se fabrica, ¿no? El alambrón, ¿no? El alambrón les decía que se fabrica por laminación, ¿no? Miren, aquí se está fabricando el alambrón. Miren, un accidente, ¿no? Si este fierro que ha salido del tren de laminación, ¿no? Este es un accidente. Le llegaba al operador ese, no lo iba a quemar, ¿no? Lo iba a partir porque volatiliza el hueso, ¿no? Estamos hablando que estas temperaturas son cercanas a 1000 grados. Entonces, y no iba a quemar nada, ¿no? Y lo iba a seccionar, ¿no? Directamente al operador, ¿no? Es bastante difícil. Entonces, este es un tren de laminación, ¿no? Esto puede ser un fierro de construcción, puede ser un alambrón, ¿ya? Miren cómo se fabrica el alambrón por laminación, ¿no? Esa materia prima que les decía que se usa después para trefilarla, para fabricar todo tipo de alambres, ¿no? Materia prima alambrón. Se ha vuelto lento mi sistema. Malditos virus, ¿no? Ahí estaría. Abastece a un creciente mercado que impone al producto. Este es el alambrón, ¿no? Estamos viendo el alambrón. El alambrón o wire rod es un producto de Y sección aquí está circular, acumulado, ¿no? Para superficie poder lisa, procesarlo. acabada. Y Al igual que toda la gama de productos largos, se obtiene a partir de la laminación de una palanquilla. Aquí estaríamos laminando la Se palanquilla fabrican para fabricar el diferentes alambrón. calidades Miren, ¿no? según el A qué requerimiento velocidad de cada sale, cliente. ¿verdad? El Estos alambrón son que los produce pallets para Carboncero poder es entonces empleado en la mandarlos a la fabricación fábrica de productos trefilación. perfilados como clavos, Después de alambres, trefilado, ¿no? Ahí mallas, está siendo resortes, trefilado, ¿no? cables de Malla acero y olímpica, soldaduras. clavos, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una gran diversidad de productos que podemos usar entonces a partir del alambrón, ¿no? Quiero que vean la velocidad con la cual se puede laminar. Es tremenda, ¿no? Miren la velocidad de fabricación del alambrón. Esto está, el video está a una velocidad natural, ¿no? Una velocidad real. Miren, imaginen, ¿no? ¿En qué velocidad se lamina, no? Realmente es tremenda esa velocidad, es increíble. ¿Ve? El alambrón entonces está siendo laminado en caliente. ¿Para qué? Para que el alambrón sea dúctil, blando, y que podamos triturar después, ¿no? Los diversos diámetros de alambre para fabricar clavos, para fabricar malla olímpica, para fabricar alambre de alambre galvanizado, lo que fuera, ¿no? Entonces, de esa manera fabricamos el alambrón por proceso de laminación. ¿Ok? Bueno, también quiero mostrarles, no me acuerdo si les he mostrado la laminación, pues ya no les voy a mostrar ya. Bueno, es suficiente, ¿no? Hemos visto ya demasiados videos. Entonces, quiero aquí mostrarles una simulación de un proceso de recristalización, ¿no? Voy a parar ahí, ¿no? Entonces, mira, entró mi materia prima, la palanquilla, un horno, ahí están los granos, ¿no? Están los granos inicialmente de la palanquilla. La voy a calentar en el horno a una temperatura superior a la recristalización. Tenemos que hablar entonces de esta temperatura de recristalización, cuánto vale, ¿no? Y miren, se nuclean los nuevos granos, crecen los nuevos granos, estos granos entonces se estabilizan y después entonces, ¿no? De la recristalización tendría, ¿no? Mi material otra vez libre de, ¿no? Cualquier tipo de acritud previa y también, ¿no? La recristalización ha mejorado en la forma y el tamaño del grano. Es conveniente, ¿no? Inicialmente, voy a retroceder un poquito, inicialmente, miren, los granos eran alargados, ¿no? Ya podían ser dendritas, o ya podía ser un proceso previo de laminación en frío, ¿no? En el recocido, miren, hemos tenido entonces, ¿no? Una homogenización de la estructura. Entonces es relativamente conveniente este proceso de, entonces, recristalización, ¿no? Que estamos comprendiendo entonces de cómo ocurre ya en el proceso, ¿no? De calentamiento. ¿Ok? Bueno,
les he mostrado ya, ¿no? Entonces, todo este sistema de laminación está muy bien comprendido por nosotros. Bueno, entonces para terminar la clase de hoy, hablaremos solamente de lo que sería la temperatura de recristalización de los materiales. Bueno, miren, cuando se ha investigado a qué temperaturas recristalizan los diversos metales, entonces se ha llegado a la conclusión primero de que hay algunas variables que influyen en esa temperatura de recristalización. ¿Qué variables son estas? El grado de acritud previa a la recristalización y también el tamaño de grano original que tiene entonces el material, del tipo de material. No es igual la temperatura de recristalización del aluminio que del acero o del cobre, ¿no? Son temperaturas totalmente diferentes y características de cada material. ¿Ok? Entonces hay estas variables previas que influyen en esta temperatura. Y cuando se ha estudiado del conjunto, ¿no?, de la mayoría de los metales, miren, se ha descubierto que la temperatura de recristalización, voy a abreviar ya vamos a hacer con azul, voy a abreviar ya porque es difícil, es decir, escribir, ¿no? Entonces se ha descubierto que la temperatura de recristalización va a estar en el orden entre la mitad de la temperatura de fusión del material y un tercio de esta temperatura. Entonces está en este rango, ¿no?, la temperatura de recristalización de un material, entre un tercio y la mitad de su temperatura de fusión. Pero esta temperatura de fusión tiene que estar dada en temperatura absoluta. Voy a abreviar solamente, ¿ya? Tiene que estar dada en temperatura absoluta. O sea, si estamos hablando del sistema internacional, tendría que estar en Kelvin, ¿no? Si estamos hablando de sistema imperial de unidades, sistema inglés, estaríamos hablando en grados Rankine, ¿cierto? Entonces tiene que ser en temperatura absoluta. Entonces, si por ejemplo, tengo, ¿no?, el caso del aluminio, que se funde a 660 grados centígrados, le voy a sumar 273,16, ¿no?, para llevar la temperatura absoluta, ¿cierto? Estaríamos hablando entonces de 933, ¿no? Entonces, yo puedo estimar que la temperatura de recristalización del aluminio va a estar entre la mitad de esta temperatura, o sea, sería, ¿no?, como 460, ¿no?, más o menos, grados centígrados, y un tercio de esta temperatura, 350, más o menos, está en ese orden. Si quiero saber exactamente, ¿no?, busco la información en Wikipedia, ¿no?, temperatura de recristalización, o en los libros de ciencia de materiales o metalurgia, busco temperatura de fusión del aluminio. En el caso de los aceros, que es el material que más nos interesa, esta temperatura se ubica arriba de los 550 grados centígrados y va a cambiar en función de qué tipo de acero sea. Entonces, algunas veces va a haber aceros que tienen temperaturas de recristalización arriba de 800 y algunas veces cercanas a los 600, ¿no? Entonces vamos a tener un rango grande de temperaturas de recristalización en las cuales, ¿no?, ocurre la recristalización en los aceros. ¿De acuerdo? Bueno, hay un caso, miren, muy especial que me gustaría, ¿no?, de tocar. Es el caso, por ejemplo, del plomo. No recuerdo bien en mi cabeza, creo que está que el plomo se funde a 273 grados centígrados, una cosa así, ¿no? No sé si alguien podría verificar en internet. A ver, voy a ver si puedo aquí yo verificar rápidamente. Temperatura de fusión. Bueno. 327 grados se funde el plomo. No estaba tan lejos, ¿no? 327,4, ¿no? Entonces voy a rectificar esto, vamos a borrar. Entonces el plomo se funde a 327 grados centígrados.
327 grados centígrados, ¿no? Bueno, entonces si yo quisiera saber en qué orden está, ¿no?, la temperatura de recristalización del plomo, lo que vamos a hacer entonces es, ¿no?, sumarle 273 para llevar a temperatura absoluta en Kelvin, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 600, ¿no? ¿Verdad? ¿Está bien? Es 600, ¿no? Entonces yo sé que su temperatura de fusión del plomo estaría entonces entre la mitad de esta temperatura, entre 300 Kelvin y un tercio, ¿no?, que sería 200. Vamos a suponer que estemos, ¿no?, entonces más o menos cercanos a 200 para no hacer mucha cuenta. En la mitad, ¿no?, entre 300 y 200 sería 250. Entonces, miren mi conclusión, ¿no? Yo les resto 273, ¿y qué sucedería? Estaría hablando que la temperatura de recristalización es como menos 20 grados centígrados aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que al plomo jamás lo voy a poder endurecer por acritud. ¿Por qué? Porque si yo lo lamino a temperatura ambiente, su temperatura de recristalización es inferior a la temperatura ambiente. Entonces se va a regenerar su estructura a temperatura ambiente y los granos van a ser libres de la acritud, ¿verdad? Ocurre con el estaño, ocurre con el plomo. Miren qué interesante. Entonces, no se olviden que esto de deformación en frío o en caliente es muy relativo. Para algunos materiales en caliente puede significar, ¿no?, 0 grados centígrados, como el caso del plomo. Y para otros metales como el hierro puede significar 600 grados centígrados. Es algo muy relativo al material, lo que sería en caliente o en frío. Pero entonces, para que no quede incompleto nuestro concepto, vamos a completar lo que nosotros habíamos definido, ¿no? Uy, no sé, creo que lo he borrado, ¿no? ¿Será que lo borré? No puedo creer. Aquí, ¿no? Vamos a completar entonces nuestro concepto, donde nosotros habíamos escrito lo que significaba entonces acritud. No está aquí, tiene que estar aquí, tampoco está en esta, ¿no? Qué raro. Ah, está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es la acritud? Es el endurecimiento, aquí me comí una E, ¿no? Endurecimiento que ocurre por deformación plástica realizada como en frío. ¿A qué se refiere en frío? Voy a poner, ¿no?, con rojito esta palabra, o la voy a resaltar, ¿no?, para no olvidarnos. ¿A qué se refiere en frío? Se refiere a la temperatura de recristalización, ¿ok? Entonces, no podemos decir una temperatura concreta porque cambia. Una vez más, para el caso del plomo, sería 0 grados centígrados, ¿no? En frío, abajo de 0 grados centígrados. A temperatura ambiente estamos laminando en caliente, ¿no? Para el acero tendría que calentar arriba de los 600 grados centígrados para considerar que estoy laminando o deformando en caliente. Entonces es bien importante, la acritud solamente va a ocurrir si la deformación plástica ocurre a temperaturas inferiores a la temperatura de recristalización del material. Caramba, ¿no? Hoy día sí que hay que lanzar muchísimos conceptos, todos ellos muy importantes, maravillosos, ¿no? La metalurgia es maravillosa, podemos hacer cosas fantásticas, ¿no? Con nuestros cristales podrán estar percibiendo. Entonces haremos una pequeña recapitulación. Primeramente hemos aprendido muchísimos mecanismos con los cuales yo puedo mejorar la resistencia mecánica de mis materiales. Uno de ellos sería simplemente formar soluciones sólidas, ¿no? Ya sea intersticiales o ya sea sustitucionales, porque esos átomos diferentes van a distorsionar la red cristalina y las dislocaciones se van a anclar, no van a poder moverse tan fácilmente. Entonces, primer mecanismo, a formar soluciones sólidas. Segundo mecanismo que hemos aprendido, la acritud. Con la acritud yo puedo ganar resistencia mecánica. Qué pena que penalizo muchísimo la ductilidad.
¿verdad? Otro mecanismo importante que hemos comprendido, con el cual puedo mejorar la resistencia mecánica de un material, afinando el tamaño del grano. Cuanto más fino sea el grano, mejores propiedades mecánicas tendrá mi material. Qué interesante, ¿no? Y reiterando, es la mejor manera de ganar resistencia mecánica, el afinamiento del tamaño del grano de mis materiales, porque de esta manera no pierdo ductilidad. Materiales con tamaño de grano pequeño, fino, van a tener buenas propiedades mecánicas, buena dureza, y no vamos a perder mucho su ductilidad, ¿no? Es la mejor manera de mejorar las propiedades mecánicas, entonces, de un material. Y tercera cosa importante, hemos comprendido que existe un fenómeno que se llama de recristalización, en el cual comienzan a formarse nuevos granos y estos granos regeneran la estructura del material, eliminando una previa acritud que pueda haber ocurrido, ¿verdad? Por ese motivo, desde el punto de vista de la laminación, hemos podido definir dos variables, ¿no?, en la laminación. Una variable que le hemos llamado de laminación en frío, cuando la laminación se la realiza a temperaturas inferiores a la temperatura de recristalización de ese material que estoy laminando. Después de la laminación, el material va a ser duro, de mejor resistencia mecánica, pero menos dúctil. Y el otro tipo de laminación sería cuando yo realizo la laminación con mi material a una temperatura superior a su temperatura de recristalización, de tal manera que después de la acritud se va a regenerar la estructura cristalina y el material entonces sería blando y dúctil, ¿verdad? Entonces, la chapa laminada en caliente es una chapa blanda y dúctil. La chapa laminada en frío es una chapa dura y menos dúctil. Entonces, hay que saber diferenciar esas dos calidades de chapa. Y para terminar, ¿no?, un conceptillo que, miren, se me pasó por alto, que es tremendamente importante. Miren, uno de los... Eso les digo, ¿no?, para que se fijen en su mente y no se vayan a olvidar, ¿no? Una de las cosas que más, ¿no?, controversia se tiene en la humanidad es el canibalismo, ¿cierto? Es un tabú. Es muy difícil, ¿no?, que una persona normal haga canibalismo, ¿no? Es verdad que hay algunos desviados, ¿no?, psicológicamente, que han hecho o hacen canibalismo, ¿no? Y las culturas que han ejercido el canibalismo han sido seriamente criticadas durante la historia de la humanidad. Realmente es un tabú. Hemos conocido, ¿no?, personas que, por ejemplo, no han tenido accidentes, como esos sobrevivientes de los Andes, por ejemplo, que han necesitado, ¿no?, hacer canibalismo para sobrevivir, ¿no? Son casos extremos. Pero les alerto esto por lo siguiente: los granos son caníbales, ¿no? Tienen ese tabú. Los granos siempre se comen a los más chiquititos. Además de caníbales, son unos abusivos. Los granos, entonces, miren, cuando tengo granos grandes, estos granos grandes se comen a los chiquititos. ¿Y qué va a pasar con ese grano? Va a crecer, crecer y crecer. Entonces, una de las cosas más perjudiciales que tenemos para conservar las buenas propiedades de un material es entonces calentarlo a temperaturas elevadas. ¿Por qué? Porque en temperaturas elevadas los granos grandes se van a comer a los granos chicos, va a haber canibalismo y el tamaño del grano va a crecer. Entonces, siempre vamos a evitar, ¿no?, que nuestros materiales estén a temperaturas arriba de su temperatura de recristalización o de su transformación de fase, que después vamos a comprender qué significa. ¿Por qué? Porque los granos van a crecer y crecer. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Materiales con tamaño de grano grande van a presentar malas propiedades mecánicas, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿no?, de no olvidarse que nuestros granos habían sido caníbales y no les vamos entonces a dar la oportunidad nunca
o vamos a limitar por lo menos, ¿no? Por ese motivo, la posibilidad que estos se abusen, ¿no? Que estos granos grandes sean abusivos y se coman a los pequeños. ¿Cómo? Evitando los calentamientos del material. De esa manera, entonces, favorecemos, ¿no? El crecimiento del tamaño del grano. Bueno, ahí quedamos y abriría, ¿no? Sus micrófonos, ¿verdad? Si estaríamos, obviamente, en Classroom no se necesita, ¿no? Eso sería en otra plataforma, para ver si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta. Alguna duda o alguna consulta de tantas cosas maravillosas, ¿no? Que hemos comprendido en nuestros materiales, ¿no? Realmente, mi profe siempre me decía, ¿no? Iván, mira, la resistencia mecánica es una barbaridad, ¿no? Matemáticas aquí, matemáticas allá, rústica, dura. En cambio, la metalurgia es una dama preciosa, ¿no? Delicada, maravillosa, ¿verdad? Hay cosas fantásticas que podemos hacer entonces con la metalurgia. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad? Inge, una consulta. Tenía una duda sobre la recristalización. Esta sucede a una determinada temperatura, ¿no? Que varía de material a material. Sí. ¿Cuál Y sería la duda? Pero para el proceso de ¿cómo sería el proceso de la recristalización? No escuché muy bien. ¿Y me podría repetir, por favor? es algo totalmente natural en los materiales. Basta que a mi material lo caliente a esta temperatura característica, ¿no? Su temperatura de recristalización, y una vez más, comenzarían a nuclearse nuevos granos, estos granos crecerían y regenerarían totalmente la estructura del material. Los nuevos granos nacen con dislocaciones aleatoriamente acomodadas y en consecuencia la acritud previamente que tenía el material, si es que lo hubiera tenido, va a desaparecer, ¿no? De esa manera revertimos el problema o el fenómeno de la acritud, ¿no? Con este proceso que le hemos llamado de recristalización. ¿Aclaró? Sí, Inge, muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna curiosidad? Bien, muchachos, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias, Inge. Hasta luego. Buenas noches.